Buenos días, el paper que vamos a ver el día de hoy fue publicado en el año 2018 en la revista Química Orgánica y Biomolecular. Los autores del mismo pertenecen a la Universidad de Australia y el título del paper es Materiales compuestos por polímeros entrecruzados con azufre como fertilizantes de liberación controlada. Los fertilizantes son fundamentales para producir alimentos, más aún hoy en día con una población mundial en ascenso, la cual se estima que va a llegar a 10.000 millones de habitantes aproximadamente en el año 2055. Al aumentar lo que es la población, aumenta la demanda de alimento, en consecuencia aumenta la demanda de fertilizantes y también su costo. Es por esa razón que es muy importante que cuidemos este recurso. Los fertilizantes se pierden por lixiviación, volatilización y escorrentía de aguas residuales. Se estima que más del 50% de los fertilizantes empleados en los cultivos no son aprovechados por las plantas. Estas pérdidas se traducen no solo en un desperdicio de recursos materiales y económicos, sino también en daños ecológicos a través de la eutrofización del agua. Una estrategia para poder prevenir lo que es la pérdida de fertilizantes es el uso de fertilizantes de liberación lenta o controlada. Estos incluyen formulaciones semisolubles o complejas del nutriente, así también como fertilizantes recubiertos. En el caso de utilizar fertilizantes recubiertos, el mismo difunde a través de una barrera, la cual es permeable o semipermeable, y en algunos casos suele ser degradables, lo cual les permite la fácil liberación del nutriente. Estas barreras pueden ser sintetizadas a partir de un material orgánico, que pueden ser poliuretanos y poliafinas como recubrimientos de nitrógeno, fósforo y potasio, o biopolímeros naturales como lignina, almidón y celulosa. En lo que respecta a las barreras sintetizadas a partir de material inorgánico, incluye silicatos, fosfatos y azufre. Los fertilizantes de liberación lenta o controlada resultan ser muy prometedores. Sin embargo, estos traen aparejados ciertas limitaciones que restringen su uso industrial. Dentro de las limitaciones se encuentran que los recubrimientos de polímeros sintéticos no siempre son biodegradables, y esto persiste en el medio ambiente. Además, los polímeros naturales como la lignina, el almidón y la celulosa a menudo son demasiado hidrófilos para poder controlar lo que es la permeabilidad al agua y la lixiviación de nutrientes. Además, los recubrimientos inorgánicos y los compuestos suelen ser quebradizos, dando productos que se rompen, y esto puede llevar a lo que es un difícil control del perfil de desprendimiento. Además, estos conllevan a un alto costo de producción. Estos fertilizantes de liberación lenta o controlada traen aparejadas ciertas limitaciones. Independientes de estas, los autores de este paper lo que tratan es de superar estas limitaciones basándose en los beneficios potenciales de este tipo de fertilizantes. Ellos son que son económicos, producen un menor desperdicio de nutrientes, menor impacto en el medio ambiente y además la idea de poder sincronizar la liberación de nutrientes con las necesidades de la planta es muy prometedor, porque de esta manera lo que se está haciendo es mejorando el rendimiento de cultivos. Como se mencionó en un comienzo, el objetivo de dicho paper es la obtención de materiales compuestos de polímeros entrecruzados con azufre para la liberación controlada de fertilizantes. Es por esta razón que es importante analizar cuáles son los pros y los contras de emplear el azufre como materia prima. Dentro de los contras se puede analizar que el azufre tiene una naturaleza muy frágil, por lo que el producto que se sintetice a partir de azufre va a tener una tendencia a fracturarse. Sin embargo, el azufre es barato, es muy abundante, es un nutriente secundario para las plantas y además actúa como fungicida. A partir de la introducción de la vulcanización inversa realizada por Pure y colaboradores en el 2013,
creció de manera notable el interés por sintetizar materiales a partir del azufre. La vulcanización inversa se basa en calentar el azufre elemental a una temperatura por encima de los 160 grados centígrados y con eso lo que se logra, como se ve en esta imagen, es la ruptura del anillo. Cuando se rompe el anillo se obtiene el radical estilo. Estos radicales estilo se adicionan al doble enlace de un reticulante orgánico pequeño y dan como producto un polímero entrecruzado con azufre. Los autores de dicho paper basaron sus estudios también en investigaciones realizadas con anterioridad, en donde sintetizaron polímeros por vulcanización inversa y vulcanización convencional. En estos casos, los polímeros fueron sintetizados por un mismo grupo, que fue el grupo de Worthington, y los polímeros obtenidos de azufre se emplearon para lo que fue la remediación de derrames de petróleos y la absorción de metales pesados del suelo y agua, principalmente de mercurio. En lo que respecta a los polímeros de azufre sintetizados por Hohlfeld, estos tuvieron un destino muy diferente, ya que los mismos se emplearon como electrodos para baterías de litio-sodio. Los autores los movió la idea de poder convertir el azufre en una barrera polimérica para la liberación de nitrógeno, fósforo y potasio. Y además la posibilidad de que el azufre, sin reaccionar, es decir, que no haya polimerizado, podía estar disponible para el cultivo como un nutriente secundario. Además, como reticulante orgánico, se puede emplear lo que es un aceite reciclado. De esta manera, lo que se está haciendo es, se contribuye a la economía circular al convertir un desperdicio alimenticio en un fertilizante para cultivos. En dicho trabajo se va a emplear la síntesis del material compuesto mediante vulcanización inversa, en donde se van a usar igual cantidad de masa de aceite de canola y azufre elemental. La reacción se va a llevar a cabo en presencia de las sales de sulfato de amonio, fosfato ácido de calcio y cloruro de potasio. La relación en masa que se van a emplear de estas sales va a ser de 7 de sulfato de amonio, 6 de fosfato ácido de calcio y 5 de cloruro de potasio. Se van a sintetizar distintos materiales compuestos, en los mismos se va a variar lo que es la concentración de las sales. Vamos a tener materiales compuestos con un 50% de sales, 60% y 70%. La reacción se va a llevar a cabo con una agitación vigorosa para asegurar la eficiencia de mezclado y se va a calentar la mezcla de reacción hasta una temperatura por encima de los 180 grados durante 30 minutos. El producto que se va a obtener es como se muestra a continuación, es un producto de color marrón con un aspecto similar al del caucho. Se van a cortar en cubos dentro del reactor y acá se puede ver la estructura que va a tener el polímero de azufre y los materiales compuestos. Los materiales compuestos se caracterizaron empleando distintas técnicas. Las técnicas que se emplearon fue la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, espectroscopía infrarroja, calorimetría de barrido diferencial cuantitativa, microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de dispersión de rayos X. Los autores realizan una resonancia magnética de protones para poder determinar la cantidad de dobles enlaces que han reaccionado. Para ello, lo primero que se hace, como se muestra en la parte superior, es un espectro de resonancia de protones para lo que es el aceite de canola. En este caso nos hace una relación entre la señal A, que corresponde a los hidrógenos de los dobles enlaces, como se puede ver en la estructura, y los hidrógenos J, que corresponden a lo que son los metilos terminales, como puede ver acá.
Después hacen un espectro de resonancia de protones para los materiales compuestos. En este caso se analiza el material compuesto con un 70% de sales y hacen la relación entre la señal B, que corresponde a lo que son los hidrógenos del doble enlace, y los hidrógenos H, que son los metilos terminales. Comparando estas dos relaciones, concluyen que el 80% aproximadamente de los dobles enlaces han reaccionado. En este caso solamente mostramos un espectro de resonancia magnética nuclear para uno de los materiales compuestos, pero los resultados a los cuales abordaron fueron aproximadamente iguales en todos los casos. La conclusión que abordaron con esto fue que es independiente de la concentración de sales, la estructura química que se obtiene del material compuesto. También se caracterizó el material compuesto mediante un espectro infrarrojo. Se hizo el espectro infrarrojo tanto para el polímero de azufre, que es al 0% de nitrógeno, fósforo y potasio, y para los materiales compuestos variando la concentración de las sales disueltas. En todos los casos se puede ver que el material compuesto presenta las mismas señales que la de un polímero hecho a partir de un triglicérido, que es una señal en aproximadamente 1700 centímetros a la menos 1, correspondiente a un estiramiento carbonilo propio de lo que es un éster. También se puede ver otro pico en aproximadamente 3000 centímetros a la menos 1, que este es propio de un estiramiento carbono-hidrógeno de un alcano. Los materiales compuestos de polímeros entrecruzados de azufre tienen en su estructura una cierta cantidad de azufre libre o sin reaccionar. Este azufre libre se encuentra disponible para el cultivo como un nutriente secundario. Es por esta razón que se determinó el porcentaje en masa de azufre libre dentro de los distintos compuestos. Como se puede ver, este análisis se hizo mediante una colorimetría de barrio diferencial cuantitativa y la determinación se hizo mediante la integración de los picos que se encuentran entre 110 y 120 grados centígrados. A estas temperaturas corresponden los cambios que sufre el azufre en su estructura cristalina debido a un calentamiento. Los resultados que obtuvieron los autores fue el que se muestra en esta tabla, en donde los porcentajes de masa de azufre libre se puede ver que varían entre un 8 y un 6%, y que a medida que aumenta el porcentaje de sales en el compuesto, disminuye el porcentaje en masa de azufre libre. Se analizó también la microestructura del polímero entrecruzado con azufre, que es este que se muestra al comienzo, y también la microestructura de los materiales compuestos. En la parte superior se pueden ver las imágenes SEM de los mismos y debajo las imágenes que se obtuvieron por difracción de rayos X. En el primer caso, cuando se analiza el polímero entrecruzado con azufre, se puede ver que presenta carbono, oxígeno y azufre la estructura, y se llega a la conclusión que se obtiene una matriz polimérica de azufre en donde tenemos cristales de azufre incrustados. Cuando se comparan las imágenes que se obtienen del polímero entrecruzado con azufre con las del material compuesto, se puede ver que aparecen otros colores en estas imágenes de difracción por rayos X, las cuales corresponden a las rosadas, que son nitrógeno y cloro. Después tenemos las que corresponden al potasio, que son unas medias verdosas, al oxígeno verde. En este caso se puede ver que, a diferencia de la que analizamos anteriormente, tenemos sí una matriz polimérica de azufre, pero también hay cantidades correspondientes a lo que es el nitrógeno, el cloro, el potasio, ¿sí? Y eso se debe a que tenemos dentro de lo que es la estructura polimérica cantidades de sulfato de amonio y cloruro de potasio. También se analizaron por imágenes SEM y por difracción de rayos X la microestructura de los materiales compuestos con sales al 60 y al 70%.
Estas también mostraron una estructura en donde se podía ver una red polimérica de azufre con azufre incrustados y podemos ver también la presencia de potasio, de nitrógeno, de cloro, estas verdes, y se puede, cuando comparamos las imágenes correspondientes a la difracción por rayos X del material compuesto con 60 y 70%, podemos ver que a medida que aumenta la concentración de las sales, aumenta lo que es el porcentaje de estas cantidades en la microestructura. En ningún caso se puede ver de manera apreciable lo que son las cantidades de potasio y calcio, y eso se debe a que el fosfato ácido de calcio se suministró a la mezcla en forma de polvo, lo cual permitió que se obtenga un mezclado muy uniforme de la misma. Después de establecer que el azufre puede reaccionar con el aceite de canola y formar un polímero en presencia de las sales de nitrógeno, fósforo y potasio, lo que se prosigue a hacer es una evaluación de los perfiles de elusión de los compuestos en columnas de suelo. Para ello se va a tomar tierra de maceta, se va a lavar con agua adicionizada, se va a filtrar y se va a medir la conductividad. Este procedimiento de lavado y filtrado y medición de conductividad se va a realizar hasta que la conductividad del flujo de salida sea aproximadamente constante y por debajo de los 100 microsiemens. Lo que se busca es obtener un suelo pobre en nutrientes. El suelo pobre en nutrientes que se obtuvo se va a emplear para preparar lo que son las columnas de elusión. Las columnas de elusión se preparan utilizando tubos de PVC en los cuales se va a introducir una cierta cantidad de suelo, se va a introducir agua adicionizada para empaquetar y humedecer el mismo y se va a medir la conductividad del flujo de salida. Esto se hace para determinar que la conductividad sea inferior a las 100 microsiemens previo a introducir el material compuesto dentro de la columna de elusión. Una vez que se demostró que la conductividad estaba por debajo de los 100 microsiemens, se colocó lo que son los materiales compuestos de distinto tamaño, tamaños de 1 centímetro, de 1.5 centímetros, de 0,5 centímetros. También se introdujeron sales libres y polímeros de azufre sin el nutriente encapsulado. En todos los casos se tapó después con suelo pobre en nutrientes y se fue lavando con agua desionizada. El agua de salida se midió la conductividad hasta que la misma tuviera un valor constante por debajo de los 100 microsiemens. Se dejó estacionar durante 2 días y se volvió a lavar. Este procedimiento se realizó a lo largo de una semana y en todos los casos se midió la conductividad del flujo de salida. En todas estas gráficas se representa la conductividad del flujo de salida para las distintas columnas de elusión analizadas. En la primera imagen vemos el perfil de elusión para la columna en donde teníamos las sales libres. Como se puede ver, se hace una experiencia por triplicado y en los 3 casos los resultados arrojados de conductividad son aproximadamente iguales. Con tan solo adicionar 150 mililitros de agua podemos ver que la conductividad es de aproximadamente 14.000 microsiemens. A medida que aumenta el riego, la conductividad baja y a lo largo de los días podemos ver que la misma sigue siendo prácticamente nula, está por debajo de los 100 microsiemens, que era el valor de conductividad correspondiente al suelo lavado. Con esto da la idea de que los nutrientes se lavaron rápidamente porque después en los periodos de 3, 5 y 7 días no se puede medir una conductividad apreciable. Una situación muy diferente se ve en el caso de las columnas de elusión con los materiales compuestos. Tanto el material compuesto con el 50% de sales, al 60 y al 70% de sales, podemos ver que, si bien todas presentan inicialmente un pico de conductividad alta, a medida que se va aumentando
el volumen de riego, la conductividad baja a un valor mínimo y después podemos ver que en los días 3, 5 y 7 este comportamiento se repite. Con eso se puede diciendo que estos compuestos se comportan como los autores estaban buscando, como fertilizantes de liberación controlada. Por lo que es muy importante mencionar este hallazgo porque quiere decir que frente a situaciones de riesgo excesivo o a lluvias muy prolongadas, se estaría produciendo lo que es un exceso de liberación de nutrientes, sino que estos se van liberando de manera controlada con el tiempo. Otro aspecto importante a analizar es que tanto el tamaño del fertilizante de liberación controlada como la concentración de las sales presentes en el material compuesto influyen en lo que es la conductividad. Los materiales compuestos con el 70% presentan conductividad más alta respecto a los otros materiales y si analizamos, por ejemplo, el material compuesto al 50%, podemos ver que cuanto menor es el tamaño del cubo de fertilizante, mayor es la conductividad. Y eso se atribuye a lo que es la mayor área de contacto del fertilizante con el agua de riego. A partir de estos dos parámetros se puede ver que controlando la concentración de nutrientes y el tamaño del fertilizante, es posible obtener la liberación controlada de fertilizante de acuerdo a las necesidades del cultivo. También se evaluó el perfil de elusión de la columna que contenía el polímero de azufre. En este caso se puede ver cómo la conductividad del flujo de salida es extremadamente bajo. Se muestran acá unos picos de conductividad que tienen un valor por debajo de los 100 microsiemen y se cree que estos valores de conductividad medidos se atribuyen a la presencia de azufre libre presente en el polímero de azufre. Para poder confirmar que la conductividad que se midió al flujo de salida en las columnas de elusión con el material compuesto se debía a la liberación de las sales por parte de este material, lo que se hizo a continuación fue una cromatografía iónica. En primera instancia, los autores realizaron una cromatografía iónica a un estándar en donde determinaron los tiempos de retención correspondientes a lo que son los iones sulfatos, fosfatos, nitratos, bromuros, cloruros y fluoruros. Luego realizaron la misma cromatografía iónica, pero a una solución que contenía lo que eran las sales de nitrógeno, fósforo y potasio, y como se puede ver, estas presentan los picos en los tiempos de retención correspondientes al sulfato, fosfato, cloruros y fluoruros. Por último, se realizó una cromatografía iónica a lo que fue el efluente correspondiente a la columna de elusión que contenía el material compuesto con una concentración de sales al 70%. Como se puede ver, la cromatografía iónica revela la presencia de sulfato, fosfato, nitratos, cloruros y fluoruros. Entonces, con esto, los autores confirman que la conductividad que se mide en el flujo de salida de las columnas de elusión se debe a la liberación controlada de nutrientes por parte del material compuesto. Finalmente, los autores de dicho paper atribuyen al mecanismo de liberación la disolución y la difusión de la solución de nitrógeno, fósforo y potasio a través de los canales del polímero. Estos canales de polímero se forman a partir del espacio vacío que se genera cuando el nitrógeno, el fósforo y el potasio se disuelve y se filtra hacia el agua. Esto se demostró mediante una experiencia en la que se empleó una celda. Esta celda utilizaba una membrana, que en este caso la membrana era un polímero de azufre, y de un lado había una solución de cloruro de potasio con una concentración de 1000 partes por millón y del otro lado había agua adicionizada. Al cabo de 7 días se pudo observar que no se había producido ninguna migración de iones y este resultado sugirió que
cualquier sal de nitrógeno, fósforo o potasio que esté completamente encapsulada en un polímero, solo va a lixiviar tras la degradación mecánica o química del mismo. Motivados por los perfiles de liberación que obtuvieron, los autores de dicho paper prosiguieron después con el estudio de crecimiento de plantas a pequeña escala, para poder establecer si los materiales compuestos podían beneficiar los cultivos alimentarios. Para ello se emplearon plantas de tomate por su rápido crecimiento y la alta demanda de nutrientes de nitrógeno, fósforo y potasio. Previo a trasplantar las plantas de tomate en un suelo pobre en nutrientes, lo que se hace es un lavado de las raíces para asegurar que se va a eliminar todo tipo de nutrientes presentes en la misma, así también como la tierra. El perfil de crecimiento de las plantas de tomate se hizo mediante la evaluación de 4 grupos, 2 de control positivo y 2 de control negativo. Dentro de los grupos de control negativo, las plantas de tomate estaban trasplantadas en un suelo pobre de nutrientes, en uno de los casos sin polímero y sin nutrientes, y en el otro de los casos con polímero de azufre pero sin nutrientes. El grupo de control positivo constaba de la planta de tomate también trasplantada en un suelo pobre, pero en uno de los casos tenía el material compuesto con sales al 60%, y en el otro de los casos teníamos lo que eran las sales libres. El crecimiento de los cultivos de tomate se hizo durante 10 semanas. Durante las mismas, estas plantas eran expuestas a la luz, como se puede ver en la siguiente imagen, y durante las primeras 5 semanas las plantas se regaron 3 veces a la semana. Y en las últimas 5 semanas se aumentó la frecuencia de riego, se regaban 5 veces por semana, y también el volumen de agua de riego, 2 veces por día. En todos los casos, para regar se empleó agua desionizada y se midió siempre la conductividad del flujo de salida. El objetivo de esta experiencia es medir 4 parámetros. Uno es la conductividad del flujo de salida y los otros 3 son evaluar el tamaño, el color y el crecimiento de los cultivos a lo largo del periodo de 10 semanas. En la siguiente imagen se representa el seguimiento del crecimiento de las plantas de tomate a lo largo de las 10 semanas. Inicialmente se puede ver que los cultivos de control positivo y control negativo son similares en aspecto, ya que tienen más o menos el mismo tamaño, color y crecimiento. Al cabo de 21 días, como se ve, los de control negativo A y B presentan un color más amarillo y un escaso crecimiento. Y esto era de esperarse porque eran cultivos que estaban con déficit de nutrientes. En lo que respecta a los cultivos de control positivo, se puede ver como el cultivo C, que es el de control positivo con el material compuesto, muestra mayor crecimiento, se ve mucho más saludable y muestra un color mucho más verde que el de control positivo D. Finalizada la experiencia, al día 56 se ve de forma apreciable cómo el crecimiento del grupo con el material compuesto es mucho mayor respecto al grupo con las sales libres. Además, también se puede ver cómo las de control positivo con el material compuesto producieron frutos. Otro parámetro que dijimos que era importante determinar por los autores de dicho paper era la conductividad del flujo de salida en cada uno de los grupos de control. Para el grupo de control positivo D, en donde las sales estaban libres, se puede ver que inicialmente la conductividad es muy alta, es de aproximadamente 5.000 microsiemen. Esta conductividad va bajando de manera muy significativa y en el día 56 aproximadamente está por debajo de la conductividad que presentaba el suelo limpio. Cuando se compara la conductividad de este grupo de control positivo con el de control positivo C, que es el que tenía el material compuesto, se puede ver cómo la conductividad al inicio no es
extremadamente alta, sino que representa un valor por encima de los 100 microsiemens, superior a la conductividad del suelo lavado. Esta conductividad se puede ver que aumenta y baja, lo cual condice con la liberación controlada de las sales por parte del compuesto. Si se analiza la conductividad de lo que son los grupos de control positivo, se puede ver como la conductividad de flujo de salida de los mismos es de aproximadamente 0 y es lo que se esperaba porque no había sales presentes. La conclusión con lo que abordamos después de analizar este gráfico es que los fertilizantes de liberación controlada resultan en un menor desperdicio de nutrientes. Por en el caso de tener las sales libres, se produce lo que es un lavado de los mismos. En conclusión, se puede decir que la difusión de los nutrientes a través del material compuesto presenta un periodo de retraso crítico para prevenir lo que es una liberación excesiva de los nutrientes en situaciones de un riego prolongado o una lluvia excesiva. Además, se puede controlar lo que es la liberación de nutrientes variando el tamaño de la partícula de fertilizante y la cantidad de las sales totales en el compuesto. En lo que respecta al estudio de crecimiento de plantas, se demostró que la liberación lenta evita la quema de nutrientes y la pérdida de fertilizantes en el agua de cola, en comparación a la situación en donde se empleaban lo que son las sales libres. Además, estos polímeros de azufre, en donde se encapsulan los nutrientes, pueden ser sintetizados a partir de materia prima barata y abundante. Y por último, se puede decir que los reticulantes orgánicos que se pueden emplear son aceites reciclados. De esta manera se está estableciendo una economía circular en la que el aceite se produce en un sector agrícola, se utiliza como alimento y luego se recicla para producir fertilizante que va a cultivar más alimentos. Muchas gracias a todos por su atención y por cualquier duda estoy a su disposición.